desde el hongo nuclear sobre Nagasaki hasta el pesado aliento de las trincheras bajo Kursk. Cada fotografía no es solo una imagen, sino el corazón mismo de la guerra detenido. Quédate hasta el final para sentir toda la magnitud de la valentía humana, el dolor y la esperanza, ocultos en los fotogramas en blanco y negro. Hoy, en el canal Top Facts, hemos reunido las imágenes más sobrecogedoras de la Segunda Guerra Mundial. La explosión nuclear sobre Nagasaki levantó una nube en forma de hongo que se elevó por más de 11 millas de altura. La bomba apodada Gordito liberó una energía equivalente a 21.000 toneladas de trinitrotolueno, arrasando la mayor parte de la ciudad. El médico alemán Klaus Karl Schilling, que realizó experimentos con más de 1.200 prisioneros en Dachau, fue declarado culpable de crímenes de guerra en 1946. Sus inhumanos ensayos de infección con malaria causaron sufrimientos y muertes incontables. Escolares del distrito de Kingston upon Thames, en Londres, participan en una evacuación de ensayo llevando máscaras antigás. Estos ejercicios se volvieron habituales ante la amenaza de ataques químicos, preparando a la población para emergencias. El operador de radio australiano Leonard Seafleet es capturado en la playa de Aitape, Papúa Nueva Guinea, unos instantes antes de su ejecución en 1943. La fotografía fue hallada en un oficial japonés muerto y se convirtió en testimonio de la brutalidad de la guerra. Los pasajeros de este autobús londinense no alcanzaron el refugio durante uno de los frecuentes bombardeos. Los ataques aéreos indiscriminados dejaban a los habitantes apenas segundos para ponerse a cubierto, sorprendiendo a muchos en su intento de salvarse. En la primavera de 1940, soldados italianos con lanzallamas toman posiciones cerca de la frontera egipcia. Estas armas, eficaces en combates cuerpo a cuerpo y asedios, se usaban para destruir fortificaciones y despejar terreno complicado. Una fotografía aérea muestra solo una fracción de las fuerzas terrestres, navales y aéreas desplegadas el 6 de junio de 1944 en la mayor operación anfibia de la historia, destinada a liberar Europa del nazismo. Paracaidistas aliados descienden sobre los Países Bajos durante la operación Market Garden en 1944. El objetivo era capturar puentes estratégicos para avanzar raudamente hacia Alemania. Pero la ambiciosa misión derivó en una de las mayores derrotas aliadas en el frente occidental. Varios bombarderos B-24 Liberator atacan Ploiesti, centro neurálgico del refinado de petróleo rumano que abastecía al ejército alemán. Columnas densas de humo evidencian la efectividad de la incursión pese a la potente defensa antiaérea. Un submarino alemán patrulla las aguas del Mar Polar en 1942, operando bajo frío extremo y aislamiento. Estas naves formaban parte de la flota de U-Boot que causó graves pérdidas a los convoyes aliados en el Atlántico. 13 buques de carga clase Liberty fueron hundidos frente a las costas de Normandía en 1944, creando un rompeolas que protegía a los navíos de desembarco. Estos cascos formaron parte de un puerto artificial mixto que aseguró la descarga segura de tropas y equipo. Durante la invasión aliada de Sicilia, un buque de abastecimiento estadounidense cargado de munición explotó cerca de Gela en julio de 1943, tras ser alcanzado por una bomba alemana. La tragedia recordó los peligros que acechaban a los transportes en operaciones anfibias.
La ciudad alemana de Bocholt queda envuelta en espeso humo tras un ataque de la Real Fuerza Aérea en marzo de 1945. Más de 150 toneladas de bombas destruyeron cerca del 80% del lugar y parte vital de la infraestructura del Reich. Niños judíos del gueto de Włocławek, en Polonia, son enviados a la deportación hacia el campo de exterminio de Chełmno. Miles de menores fueron separados de sus familias y conducidos a lo desconocido. Uno de los capítulos más crueles del Holocausto. Un soldado francés inspecciona una montaña de calzado junto al crematorio del campo de concentración Natzweiler-Struthof. Único en suelo francés, este campo cobró la vida de miles de personas antes de su liberación en 1944. Paracaidistas estadounidenses saltan sobre los Países Bajos en la operación Market Garden. Pese a la esperanza de capturar rápidamente los puentes, los aliados hallaron una feroz resistencia y sufrieron cuantiosas bajas. Infantes de marina estadounidenses desembarcan bajo fuego en Iwo Jima. Cerca de 70.000 estadounidenses se enfrentaron a 21.000 defensores japoneses. El terreno volcánico y las fortificaciones causaron más de 26.000 bajas en 36 días. Miembros de la tripulación abandonan el portaaviones USS Lexington tras impactos de torpedos y bombas japonesas en la batalla del Mar del Coral. Un destructor cercano rescató a los supervivientes y el USS Phelps hundió el buque dañado para evitar que cayera en manos enemigas. Un recluta ruso se despide de su familia en Briansk en 1943. Millones de hombres fueron movilizados. Estas despedidas rebosaban emoción e incertidumbre, pues muchos sabían que quizá no regresarían del brutal frente oriental. Los acorazados West Virginia y Tennessee arden tras el ataque japonés a Pearl Harbor. El West Virginia recibió varias torpedos y bombas. El Tennessee, parcialmente protegido, sufrió incendios de naves vecinas. Pilotos japoneses reciben instrucciones previas a la ofensiva contra Pearl Harbor, concebida para neutralizar las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. El golpe inicial, aunque exitoso, subestimó la respuesta de Estados Unidos y provocó su entrada en la guerra alterando el curso mundial. Bombas con paracaídas descienden sobre un bombardero japonés camuflado durante el ataque de la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos al aeródromo Old Namlea en la isla de Buru en 1944. La operación buscaba destruir la aviación nipona en las Indias Orientales neerlandesas. Dos bombarderos ligeros, A-20 Hawk, actúan sobre Kokas, Indonesia, en julio de 1943 contra objetivos estratégicos japoneses. Uno fue alcanzado por fuego antiaéreo y cayó al mar tras soltar su carga. En el transporte de asalto USS Hansford, se celebra un funeral en el mar por un caído durante la campaña de Iwo Jima. Estas ceremonias honraban a los muertos mientras los combates seguían cobrando altas pérdidas en el teatro del Pacífico. Un fotógrafo naval estadounidense captura desde el aire al crucero pesado japonés tipo Mogami, seriamente dañado en la batalla de Midway. Blindaje, cubiertas y superestructuras quedaron convertidos en montones de escombros. El portaaviones japonés, Hiryu, ejecuta maniobras evasivas intentando sortear las bombas lanzadas por bombarderos B-17 estadounidenses en Midway. Pese a los esfuerzos, resultó gravemente dañado ese mismo día, acelerando la derrota de la flota nipona.
Un prisionero aliado exhibe las marcas de condiciones inhumanas bajo cautiverio japonés. Tras la caída de Singapur en 1942, cerca de 13,000 soldados británicos murieron por hambre, enfermedades, abusos durante los años de prisión. Conocido como el niño del gueto de Varsovia, un pequeño judío de unos 10 años fue capturado por soldados alemanes tras el levantamiento del gueto en 1943. Su imagen se convirtió en símbolo del sufrimiento judío bajo el régimen nazi. Escuadrones de asalto nazis se toman de las manos, formando una barrera para impedir la entrada de judíos en la Universidad de Viena. Este acto reflejaba el creciente antisemitismo nacional-socialista y la exclusión sistemática de la vida pública. El bombardero B-17 Wee Willie perdió un ala tras el impacto de un proyectil antiaéreo de 88 milímetros. Incapaz de mantenerse con un solo plano, se estrelló durante una incursión sobre aeródromos y depósitos de munición al norte de Berlín. Prisioneros sikhs esperan la ejecución en duras condiciones bajo los ocupantes japoneses. Durante la guerra, los cautivos sufrían tortura, trabajos forzados y asesinatos, ilustrando la crueldad del régimen nipón. Una fotografía aérea de Nagasaki muestra la ciudad antes y después del bombardeo atómico. La explosión creó una bola de fuego de 280 metros de diámetro. Destruyó todo en un radio de 2 kilómetros. Mató al menos a 74,000 personas e hirió a miles. Bombarderos estadounidenses. B-25B se alinean en la cubierta del portaaviones USS Hornet antes del célebre raid de Doolittle el 18 de abril de 1942. Modificados para despegar desde un buque, efectuaron el primer ataque aéreo contra Tokio tras Pearl Harbor. Un técnico de la Real Fuerza Aérea en Oriente Medio prepara una bomba para atacar a las tropas italianas durante la campaña africana. El artefacto, aún sin espoleta, será colgado bajo el avión para golpear objetivos estratégicos. Pieza clave en la lucha por el control regional. En la isla de Kiska, tras el desembarco aliado de agosto de 1943, se halló una lápida japonesa dedicada a un piloto estadounidense. Aquí descansa un valiente héroe aéreo que entregó juventud y felicidad por su patria. Las brujas nocturnas eran aviadoras soviéticas de un regimiento enteramente femenino que, en ligeros aviones silenciosos, realizaban arriesgadas incursiones nocturnas sobre posiciones alemanas. De 1942 a 1945, efectuaron más de 23,000 misiones y arrojaron 3,000 toneladas de bombas. Mujeres caminan entre ruinas en las afueras de Coventry tras devastadores bombardeos de la Luftwaffe. La ciudad sufrió ataques masivos que destruyeron barrios enteros, incluido su célebre catedral medieval. Una mujer corre por su vida mientras los edificios arden en una ciudad francesa incendiada por tropas alemanas en retirada alrededor de 1944. El fuego, como táctica de tierra quemada, dejaba poblaciones en ruinas. En la Ucrania ocupada, un grupo de judíos se ve obligado a prepararse para la ejecución. Se estima que más de 1 millón fueron asesinados por pelotones de fusilamiento de Einsatzgruppen y colaboradores locales. Dos francotiradores soviéticos avanzan por terreno nevado cerca de Leningrado en 1943. Con batas de camuflaje, eliminaban al enemigo desde largas distancias, protegiendo posiciones clave en uno de los asedios más prolongados
y destructivos. Prisioneros judíos hacen fila alrededor de 1942. El triángulo amarillo marcaba a los judíos, el rojo a los presos políticos, el verde a los criminales comunes, el rosa a los homosexuales y el violeta a miembros de religiones perseguidas. Un edificio se derrumba en plena campaña del Blitz. Durante 8 meses de bombardeos, más de 1 millón de hogares londinenses resultaron destruidos o dañados. La ciudad sufría hasta 200 ataques aéreos por noche, obligando a miles a refugiarse en túneles y metro. Los acusados ríen durante los juicios de Nuremberg celebrados tras la guerra. El tribunal juzgó a líderes nazis por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. De 24 principales procesados, 12 fueron condenados a muerte. Los demás recibieron penas de prisión o fueron absueltos. Un vendedor callejero londinense sostiene un cartel anunciando el inicio de la guerra. El ataque de Alemania a Polonia desencadenó la reacción británica, llevando a la declaración de guerra y a la rápida expansión del conflicto por Europa. En el Cove, ocupado a finales de 1939, los judíos debían ocupar las plataformas traseras de los tranvías. Carteles bilingües en alemán y polaco separaban a judíos y no judíos, reflejando la opresión diaria en los primeros meses de ocupación. Prisioneros se alinean para el recuento en Buchenwald. Más de 250,000 personas pasaron por este campo, soportando trabajos forzados, hambre y brutalidad. Pese a las condiciones, existieron grupos de resistencia interna. La marca que dejó un kamikaze permanece en el crucero HMS Sussex en 1945. Los pilotos japoneses venerados como mártires realizaban ataques suicidas para defender la patria. El 7 de mayo de 1945, civiles se esconden de los disparos de marineros alemanes en la Plaza Dam de Ámsterdam, apenas 2 días después de la capitulación nazi. Hasta 32 personas murieron en medio de las celebraciones de la victoria. Istvan Reiner, de 4 años, sonríe en una fotografía tomada poco antes de su deportación a Auschwitz. Más de 230,000 niños judíos fueron enviados allí. Muy pocos sobrevivieron. Instantes después de que un kamikaze japonés impactara la cubierta del portaaviones USS Saratoga, el ataque causó graves daños y víctimas, demostrando la táctica desesperada de los últimos meses en el Pacífico. Soldados alemanes asaltan un búnker ruso en 1941 durante la Operación Barbarroja. Participaron más de 3 millones de efectivos alemanes y se capturaron unos 5 millones de soviéticos en los primeros meses, con ingentes pérdidas en ambos bandos. Ciudadanos neerlandeses saludan a bombarderos Avro Lancaster, británicos en 1945. Durante la Operación Manna, las tripulaciones lanzaron alimentos a la población hambrienta, salvando miles de vidas en los últimos meses de la guerra. Soldados de las Waffen-SS transportan proyectiles de artillería en los años finales del conflicto. Conocidos por su lealtad al régimen nazi, lucharon en los combates más encarnizados, intentando frenar el avance aliado y soviético. Prisioneros de un campo de concentración, liberados en mayo de 1945, muestran extrema desnutrición. Aunque libres, la recuperación física y emocional resultó un desafío enorme tras los horrores padecidos.
Bombarderos de la Real Fuerza Aérea atacan barcos alemanes en Heligoland en diciembre de 1939. Aunque el daño fue limitado, estas incursiones inauguraron la campaña aérea británica contra las fuerzas del eje. Infantes de marina estadounidenses emplean lanzallamas en Iwo Jima en febrero de 1945. Chorros de llamas de más de 65 pies ayudaban a destruir búnkeres y túneles, base de la defensa japonesa. Proyectiles antiaéreos surcan el cielo mientras el USS Arizona arde en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El ataque destruyó 19 barcos, incluidos 8 acorazados, y causó más de 2.400 muertos, empujando a Estados Unidos a la Guerra Mundial. Infantes de marina estadounidenses se refugian tras una roca al detonar una cueva conectada a un búnker japonés en Iwo Jima. La extensa red de túneles hizo la batalla excepcionalmente dura y peligrosa. En Montélimar, Francia, una mujer es rapada por su relación con soldados alemanes. Tras la retirada nazi, unas 20.000 francesas sufrieron humillaciones públicas similares, reflejando la sed de venganza de la posguerra. En 1939, Adolf Hitler, en la ópera Kroll, justifica la invasión de Polonia alegando provocaciones contra alemanes étnicos y reclamando el corredor polaco y Danzig como territorios robados. Un oficial alemán instruye a un joven miembro del Volkssturm en el uso del arma antitanque Panzerfaust. Este cuerpo de milicia reclutó civiles y adolescentes en los últimos meses, lanzándolos contra tropas aliadas con mínima preparación y armamento improvisado. Soldados chinos manejan un localizador acústico dirigiendo cañones antiaéreos de 3 pulgadas en Chongqing. Estos dispositivos ayudaban a detectar aviones japoneses durante los bombardeos de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Un tanque crucero británico se descarga en un puerto egipcio en noviembre de 1940. Formaba parte de un gran envío que reforzó las fuerzas en el norte de África antes del choque contra el Afrika Korps de Rommel y los italianos. Lanchas de desembarco estadounidenses se dirigen a las playas de Leyte en octubre de 1944, mientras aviones de Estados Unidos y Japón combaten sobre ellas. Este desembarco inició la campaña aliada para liberar Filipinas. Las devastaciones tras los bombardeos estadounidenses de marzo de 1945 son claramente visibles en Tokio. 279 B-29 lanzaron más de 1.500 toneladas de bombas incendiarias, destruyendo la mitad de la ciudad y causando alrededor de 100.000 muertes. Heinrich Himmler, jefe de las SS y la Gestapo, visita un campo cerca de Minsk y su mirada se cruza con la de un joven prisionero soviético. La foto se convirtió en símbolo del valor frente a la tiranía. Prisioneros celebran la liberación de Dachau en 1945. Abierto en 1933, el campo albergó a más de 200.000 reclusos, políticos, judíos y otros grupos perseguidos. El sobreviviente Jinpei Teramae muestra cicatrices que cambiaron su vida tras Hiroshima. Las bombas atómicas dejaron a miles con quemaduras graves, subrayando el poder destructivo de la radiación. Civiles ucranianos son obligados a retirar escombros y reconstruir Kharkov tras su reconquista nazi en marzo de 1943. La ciudad cambió de manos 5 veces, viviendo ciclos de destrucción y recuperación.
Vidkun Quisling observa una fosa común en el bosque Trandum, cerca de Oslo, en junio de 1945, donde autoridades alemanas fusilaban a resistentes. Por su colaboración, Quisling fue ejecutado en octubre de ese mismo año. En Berlín, 1933, los nazis queman libros de Karl Marx, Sigmund Freud y otros autores subversivos. Fue un acto de supresión cultural y destrucción del pensamiento disidente. Viandantes observan una tienda judía en Berlín destrozada durante la Noche de los Cristales Rotos. El 10 de noviembre de 1938, los nazis saquearon miles de negocios, incendiaron sinagogas y arrestaron a cerca de 30.000 judíos. Una mujer enfrenta sus últimos instantes en el campo de exterminio de Beuzet. Entre 1942 y 1943 allí se asesinaron cientos de miles de judíos. Los escombros de un orfanato bombardeado revelan la crueldad de la guerra. Camas destrozadas y juguetes esparcidos muestran cómo la violencia traumatizó a los más indefensos. Holandeses oran en memoria de las víctimas del nazismo, honrando a millones que sufrieron persecución y muerte. Momentos así ayudaban a mantener la fuerza colectiva tras las tragedias de la ocupación. Tras los ataques nocturnos del Blitz, muebles y pertenencias se amontonan en las calles de Londres. Viviendas destruidas obligaban a miles a empezar de nuevo mientras la ciudad resistía los golpes de la Luftwaffe. En septiembre de 1940, el rey Jorge VI, la reina Isabel y Winston Churchill inspeccionan los daños en el Palacio de Buckingham. El golpe a este símbolo monárquico unió a los londinenses frente al Blitz. En octubre de 1940, túneles y estaciones del metro de Londres se transforman en refugios. Miles duermen en colchones bajo tierra, soportando las noches bajo el rugido de las explosiones. Casimira, de 12 años, llora por su hermana tras un bombardeo en Varsovia. Sin comprender por qué su hermana no responde, la niña enfrenta por primera vez la pérdida que compartieron muchos niños durante la guerra. Tropas británicas y estadounidenses rodean a un tanque alemán rendido en octubre de 1942 cerca de El Alamein. Tras la liberación de Buchenwald en abril de 1945, un hombre sostiene la soga con que se ejecutaba a los prisioneros. Miles murieron allí por ahorcamiento, hambre y trabajos agotadores. Infantes estadounidenses avanzan entre ruinas de Waldenburg en abril de 1945. El ya devastado pueblo fue escenario de duros combates durante las últimas semanas de la guerra. Un soldado ruso se esconde en una trinchera mientras un tanque T-34 pasa sobre él durante la batalla de Kursk. Este choque, el mayor enfrentamiento de blindados de la historia, sepultó la última esperanza ofensiva alemana en el este. Un soldado alemán comparte su ración con un prisionero ruso y su hija hambrienta, inusual gesto de humanidad en medio del horror bélico. La silueta de alguien quedó grabada como sombra en el momento de la explosión de Little Boy en Hiroshima. La intensa radiación térmica calcinó superficies, preservando contornos donde los cuerpos bloquearon la luz. Infantes de marina estadounidenses avanzan entre ruinas durante la batalla de Tarawa en noviembre de 1943.
Al fondo, humo se eleva de un depósito de combustible bombardeado. Fue uno de los combates más sangrientos del Pacífico. Más de 6.000 muertos en solo 3 días. Familias de origen japonés son enviadas a campos de internamiento en Estados Unidos. Unas 120.000 personas dejaron hogares y negocios, viviendo bajo vigilancia tras la desconfianza causada por Pearl Harbor. Carteles como "La comida es un arma" promovían el racionamiento, destacando la importancia de evitar el derroche. El consumo responsable respaldaba el esfuerzo bélico, asegurando suministros a las tropas y aliados. Más de 300 soldados aliados fueron fusilados por tropas alemanas durante la Batalla de las Ardenas, aun después de rendirse. Estas ejecuciones violaban la Convención de Ginebra, pero la brutalidad no era rara en la guerra. Adolf Hitler entrega medallas a miembros de las juventudes hitlerianas en 1945. Algunos combatientes tenían menos de 16 años. Participaron en batallas decisivas, como la defensa de Berlín con armamento improvisado. Soldados alemanes desfilan por los Campos Elíseos de París en 1940 tras la caída de Francia. La ocupación se caracterizó por estricto control, arrestos masivos y la colaboración de parte de la población. Exhausto, un infante de marina estadounidense se sienta entre ruinas tras la batalla de Peleliu en 1944. El combate duró más de 2 meses. La dureza del terreno y la resistencia japonesa causaron 12.000 bajas estadounidenses. Habitantes de Moscú escuchan el anuncio del inicio de la guerra en 1939 tras el ataque de Alemania a Polonia. Poco después, Reino Unido y Francia declararon la guerra, iniciando un conflicto que cambiaría la historia mundial. Una mujer regresa a Murmansk tras el bombardeo del 18 de junio de 1942, considerado el día más terrible de la ciudad. Bombas incendiarias destruyeron gran parte de Murmansk. Aproximadamente 90% del casco antiguo de Nuremberg fue destruido por intensos bombardeos aliados. Símbolo del régimen nazi, la ciudad sufrió repetidos ataques por su importancia histórica y política. Soldados rusos capturados son interrogados por los alemanes. Bajo tortura intentaban obtener información sobre planes soviéticos, reflejando la dureza de los métodos de inteligencia. Una multitud alza el saludo nazi en un mitin propagandístico en Berlín en 1941. El temprano éxito del nazismo se alimentaba de promesas de auge económico y nacionalismo. Prisioneros del campo de Flossenbürg son forzados a un agotador trabajo en una cantera de granito alrededor de 1940. Largas jornadas conducían a la extenuación, lesiones graves y muertes. Tras la capitulación aliada en Filipinas, 76.000 soldados estadounidenses y filipinos marcharon más de 100 kilómetros bajo un sol abrasador, sin agua ni comida. Miles perecieron durante la marcha de la muerte de Batán. Aunque la guerra era de máquinas, los caballos siguieron sirviendo en la campaña del norte de África. La caballería proporcionaba movilidad en desiertos, donde a veces la maquinaria fallaba. Un carnicero en el sur de Londres arranca un cupón del libro de racionamiento de un cliente. El estricto control de alimentos garantizaba el acceso equitativo a productos esenciales. Ciudadanos japoneses huyen de granadas de humo durante la batalla de Saipan en 1944.
Muchos quedaron atrapados entre fuego cruzado, sufriendo combates y desplazamiento forzado. Londres arde en 1941 tras intensos ataques de la Luftwaffe. Los bomberos luchaban sin descanso mientras los habitantes buscaban refugio. Un cartel en la escuela St. Peter de Londres anuncia una reunión de padres sobre medidas antiaéreas. Durante el Blitz, escuelas y comunidades organizaron refugios y evacuaciones para proteger a los niños. Soldados alemanes registran judíos en Polonia en septiembre de 1939, poco después de la invasión. Fue el inicio de una persecución sistemática que culminaría en el Holocausto. Niños del East End londinense, sin hogar tras bombardeos, se sientan entre ruinas. Durante el Blitz, 750,000 personas quedaron sin techo en la capital. Un soldado alemán exhausto se sienta junto al ardiente Reichstag durante la batalla de Berlín en 1945. Este combate marcó el fin de la guerra en Europa, reduciendo la ciudad a escombros. Ciudadanos japoneses lloran al escuchar por la radio el discurso del emperador Hirohito, anunciando la capitulación en agosto de 1945. El mensaje significó el fin de la guerra en el Pacífico. Un soldado británico se entrena en 1941, avanzando con bayoneta y máscara antigás entre humo. Los ejercicios simulaban guerra química, peligro recordado desde la Primera Guerra Mundial. En el Peñón de Gibraltar se vigilaba a la colonia de macacos de Berbería debido a la leyenda de que, si desaparecían, el enclave dejaría de ser británico. Winston Churchill, supersticioso, ordenó traer más primates para mantener la población y la moral en la colonia estratégica. Nuevas direcciones escritas con tiza en muros derruidos de Alemania en 1944 ayudaban a familiares a encontrarse entre los escombros cuando barrios enteros quedaban reducidos a ladrillos tras bombardeos aéreos. Soldados alemanes marchan por la avenida de los Campos Elíseos en París en 1940, poco después de la capitulación francesa. La ocupación señaló un periodo sombrío de control férreo y deportaciones. Soldados chinos marchan hacia el frente del río Salween durante la campaña de Birmania en 1943, tratando de romper el bloqueo japonés y reabrir la vital carretera birmana para la ayuda aliada. Un soldado estadounidense captura a un oficial alemán en septiembre de 1944 durante el avance aliado por Europa Occidental. Ese mes se liberaron numerosas ciudades y las tropas llegaron al Rin. Polacos deambulan entre ruinas de Varsovia tras el asedio de 1939. Semanas de ataques convirtieron la ciudad en escombros, mataron a miles y forzaron la capitulación, destruyendo cerca del 85% de la infraestructura. Una columna alemana avanza lentamente por el barro del distrito de Nebel en otoño de 1943. La profunda Rasputitsa retrasaba tropas y maquinaria, complicando la guerra en uno de los frentes más brutales. Soldados japoneses son conducidos a un campamento tras la batalla de Okinawa en 1945. Se rindieron unos 7,400, cifra inusualmente alta, pues la rendición se consideraba deshonrosa. En otoño de 1942, combatientes soviéticos avanzan entre ruinas de Stalingrado, luchando barrio por barrio. Más de 2 millones de soldados chocaron en una de las batallas más sangrientas.
que marcó el inicio del retroceso alemán en el este. En el invierno de 1942, habitantes de Leningrado recolectan agua de una tubería rota durante el sitio de casi 900 días. Cercados por el ejército alemán, sufrieron hambre, frío y bombardeos. Murieron más de 1 millón de personas. La aldea checa de Lidis fue arrasada en represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos del Holocausto. Por orden de Hitler, todos los hombres fueron fusilados y mujeres y niños enfrentaron destinos trágicos. Tras el deshielo, soldados alemanes avanzan penosamente por aguas heladas en Rusia. El deshielo convirtió el campo de batalla en un pantano, frenando el avance de equipos y tropas. Un soldado estadounidense en la península de Batán, Filipinas, abril de 1942, sostiene un cóctel Molotov, listo para defenderse de un tanque japonés. Rodeados y exhaustos, los defensores recurrieron a armamento improvisado en uno de los combates más duros de la campaña. Un destacamento de caballería ligera australiana en transportes blindados Bren cruza el desierto egipcio en enero de 1941, preparándose para la campaña del norte de África contra las fuerzas del Eje. Cazas británicos, Hurricane, parten en diciembre de 1940 en Oriente Medio. Maniobrables y fiables, aseguraron la superioridad aérea aliada contra aviones italianos y alemanes. Operadores de señales de las SS marcan sus lanchas con esvásticas para evitar fuego amigo de su propia aviación al cruzar el Golfo de Corinto, parte de la ofensiva alemana en los Balcanes. Desde la azotea de la Catedral de San Pablo, en enero de 1941, se divisan los incendios del Gran Blitz. Edificios arrasados se extienden hasta el horizonte, pero la Estatua de la Justicia, en la torre Old Bailey, resistió. La estrella de Hollywood, Jimmy Stewart, presta juramento como segundo teniente de la Fuerza Aérea Estadounidense en Moffett Field el 1 de enero de 1941. Más tarde comandó bombarderos en el frente europeo. Un grupo de observadores participa en una prueba antiaérea en el Empire State Building en enero de 1941, cubriendo 18,000 millas cuadradas del noreste de Estados Unidos. El Servicio Postal de Estados Unidos destruye 17 toneladas de material etiquetado como propaganda en San Francisco. Libros y folletos de Alemania, Japón, Italia y la URSS se quemaban para prevenir la influencia extranjera en el período prebélico. Un nuevo muro de 12 a 15 pies de altura separa la Varsovia central. Los nazis encerraron a unos 500,000 judíos en el gueto. Un oficial alemán imparte una lección de higiene a niños del gueto de Lublin sobre la importancia del aseo diario, mientras los residentes sufrían insalubridad y escasez de agua. Tras 4 días de bombardeos japoneses sobre Chongqing, el 10 de agosto de 1940, un joven aguador continúa suministrando agua, símbolo de la resistencia civil. Tripulantes del USS Yorktown caminan con cuidado sobre la cubierta escorada tras la batalla de Midway. Pese a los esfuerzos por salvar el portaaviones, fue torpedeado de nuevo y se hundió. Un caza P-47 Thunderbolt estadounidense sobrevuela las ruinas del nido del águila de Hitler. Los cráteres revelan los resultados de los intentos aliados de destruir símbolos nazis.
Autobuses fuera de servicio llenan las calles de Tokio, convertidos en viviendas temporales para japoneses sin hogar. Tras la destrucción bélica, los residentes usaron estos vehículos como refugio ante la crisis de vivienda. Una italiana besa la mano de un soldado de la Quinta Armada estadounidense en Nápoles el 10 de octubre de 1943, gesto de gratitud por la liberación. Un bombardero, B-24 Liberator, sobrevuela las ruinas de Colonia. La catedral, aunque dañada, aún se alza entre la destrucción. Los bombardeos aliados arrasaron más del 90% de la ciudad. Al fondo, se observa el puente Hohenzollern dañado. Desde una colina, dos niños franceses contemplan columnas aliadas camino a Saint-Lô en julio de 1944. Casi totalmente destruida, la ciudad se convirtió en símbolo de la devastación de Normandía. Un soldado alemán se calza improvisadas sandalias de paja y se envuelve en un pesado capote para sobrevivir al gélido invierno de Stalingrado. Mal preparados para el frío, los soldados del Wehrmacht ingeniaban maneras de no congelarse. Trabajadores reparan líneas telefónicas en la carretera principal de Kranenburg en febrero de 1945, de pie en agua de hasta 5 pies. Las inundaciones fueron provocadas por la voladura intencionada de diques por parte de los alemanes en retirada para retrasar a los aliados. Una secuencia muestra a un soldado alemán de 16 años capturado por estadounidenses en 1945. Shock, desesperación y agotamiento en su rostro reflejan el destino de reclutas inexpertos en los últimos meses de guerra. En 1945, fuerzas estadounidenses avanzan por las calles de Münster mientras los edificios arden. La operación formó parte del asalto final a Alemania. Un kamikaze japonés, ya humeando por impactos antiaéreos, se inclina hacia el portaaviones USS Essex el 25 de noviembre de 1944, táctica desesperada de los últimos meses del conflicto. La silueta del Palacio de Westminster se perfila contra el resplandor de los incendios durante el Blitz. Los ataques nocturnos golpeaban símbolos británicos, pero el Parlamento continuaba su labor. Un infante de marina estadounidense asoma desde el borde de un cráter en el teatro destruido de Nago, Okinawa. Bombardeos estadounidenses redujeron la ciudad de 443,000 habitantes a ruinas. Infantes alemanes se ocultan en una casa del sur de Italia, preparados para abrir fuego tras un ataque de bombarderos en picado, Stuka. La combinación de aviación y emboscadas buscaba frenar el avance aliado. Soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica observan bombardeos alemanes desde la cubierta de un barco durante la evacuación de Dunkerque en 1940. Pese a los ataques, se rescató a cientos de miles de militares. Un buque británico rescata soldados tras el hundimiento de una barcaza de desembarco en Dunkerque. Embarcaciones sobrecargadas naufragaban bajo fuego, pero las tripulaciones persistían. Soldados soviéticos capturados marchan con las manos en alto hacia la retaguardia alemana el 2 de julio de 1941. En las primeras semanas de Barbarroja, cientos de miles cayeron prisioneros. Hombres y mujeres rusos salvan pertenencias de casas incendiadas en las afueras de Leningrado. Las propias tropas soviéticas incendiaban la zona siguiendo la táctica de tierra quemada, para privar a los alemanes de recursos.
Un hombre sostiene a su hijo mientras su esposa exhausta descansa sobre la acera tras huir de Minsk el 9 de agosto de 1941. La ciudad sufrió ocupación, hambre y violencia. Soldados finlandeses capturan un búnker soviético, sacando al equipo rendido durante la Guerra de Continuación en 1941. Finlandia buscaba recuperar territorios perdidos frente a la URSS. Un equipo estadounidense dispara un obús de 105 milímetros en el bosque de Wald, Alemania, en 1944. Apoyando el avance hacia el Rin. Tropas canadienses patrullan la destruida Rue Saint-Pierre en julio de 1944 tras expulsar a los alemanes. Los canadienses se ganaron fama de fuerzas altamente efectivas en Normandía. Durante el rastreo en Iwo Jima, 3 soldados japoneses emergen de su escondite con las manos alzadas. Algunos optaban por rendirse solo cuando la desesperanza era absoluta. Un hombre observa un bombardeo alemán durante un partido de fútbol entre el Arsenal y el Charlton Athletic en 1940. El deporte servía de apoyo moral, incluso bajo el rugido de los bombarderos. La ciudad de Düren yace en ruinas tras bombardeos diurnos aliados en 1945. Más del 90% de los edificios fue destruido. Los 22,000 habitantes habían sido evacuados. Un soldado de la Séptima Armada estadounidense dispara un mortero M1 junto a la vía férrea bajo Estrasburgo en 1944, golpeando objetivos puntuales. Una montaña de prótesis hallada en Auschwitz tras la liberación en enero de 1945 demuestra la magnitud del genocidio. Estas piezas se confiscaban a las víctimas nada más llegar. Soldados británicos y franceses aguardan ansiosos la evacuación en la playa de Dunkerque. La operación Dínamo empleó barcos militares y civiles, salvando a 338,000 personas. Torpederos TBD-1 despliegan alas en la cubierta del USS Enterprise antes de atacar portaaviones japoneses al inicio de Midway, punto decisivo del conflicto en el Pacífico. Judíos son transportados en vagones abiertos desde Varsovia alrededor de 1944. Muchos morían en ruta por frío, sed y enfermedades antes de llegar. Tras el torpedeo del corbeta australiano HMAS Armidale en 1942, la tripulación deriva entre tiburones. Un avión de reconocimiento tomó la foto y pidió ayuda, salvando a 49 hombres. Muchos perecieron. Soldados estadounidenses y filipinos comparten una trinchera durante la batalla de Batán. Sitiados, lucharon con suministros escasos antes de rendirse y sufrir la marcha de la muerte. Una cruz improvisada marca la tumba de un soldado estadounidense caído el 6 de junio de 1944 en Normandía. Compañeros o residentes locales realizaban sepulturas de campaña. Edificios arrasados en Smolensk dan testimonio de la dureza de la Operación de Liberación en 1943. Los combates costaron cientos de miles de vidas. Tras el levantamiento de 1943, el gueto de Varsovia fue borrado. Unos 300,000 judíos fueron deportados a campos de exterminio y los barrios quedaron convertidos en cenizas. Edith Piaf visita un campo de prisioneros en 1943. Se cree que durante sus conciertos entregaba documentos falsos en secreto, ayudando a evadirse a los cautivos.
El monasterio de Montecassino, fundado en el siglo VI, yace en ruinas tras una de las campañas más sangrientas de Italia, donde los aliados asaltaron la línea Gustav. Prisioneros estadounidenses cargan heridos durante la Marcha de la Muerte de Batán, camino de más de 100 kilómetros bajo el calor, sin agua ni comida. Costó miles de vidas. Un miembro de la resistencia francesa sonríe al pelotón de fusilamiento alemán. El sabotaje y la inteligencia clandestina debilitaban seriamente a las fuerzas de ocupación pese a la amenaza de ejecución.